Ministerio de Educación. Buenas tardes con todas y todos. ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente entablar una conversación con ustedes. Les saludo a nombre de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, del director Severo Cuba Marmanillo. Esta tarde nuestra charla es para informarles sobre el proceso de evaluación de lengua originaria que estamos iniciando para todos los procesos que vayan a hacer en el tema de designación, contratación o selección de personal. Entonces, el objetivo básicamente de esta charla es que ustedes conozcan los lineamientos de cómo se va a desarrollar la evaluación. Mi nombre es Jordan Morales, soy el asesor legal de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Me acompaña mi colega Oscar Chávez, quien más adelante también irá exponiendo sobre cómo se debe desarrollar esta evaluación. Antes, recordarles que deben llenar la encuesta de satisfacción, por favor, para que se les comparta la información que vamos a exponer en este video. Bien, entonces, como estaba manifestando, vamos a explicar el tema de la evaluación de dominio de lengua originaria, que está regulado por la Resolución Ministerial 630 del 2013-ED, en la parte correspondiente al registro de docentes bilingües de lenguas indígenas del Perú. El objetivo de esta evaluación es establecer los lineamientos para el desarrollo del proceso de evaluación de dominio de lengua indígena o originaria a nivel nacional. Está dirigido tanto a docentes titulados en educación de la educación básica que no se encuentren en el registro de docentes bilingües o que deseen mejorar su nivel de dominio. Asimismo, para los docentes de educación superior, institutos pedagógicos, tecnológicos y universidades. Del mismo modo, también los egresados o estudiantes, aquellas personas que no estén tituladas, pueden también ser evaluados. Tanto los estudiantes de educación, disculpen, de los institutos, como de las universidades. Asimismo, los auxiliares y promotores comunitarias que postulan o que trabajan en los PRONEIs. Siguiente. Algunas consideraciones previas que debemos tener para desarrollar esta evaluación es que la evaluación es voluntaria y es gratuita. No implica ningún costo, o sea, no se debe pagar por esta evaluación ni siquiera al personal del Minedu, ni tampoco al personal del ADRE o de la SUGEL. Los docentes que tienen su constancia vigente podrán renovarla antes de que expire la vigencia de la misma. Es decir, hay algunos docentes que se evaluaron en el 2017 o 2018, entonces su constancia tiene vigencia de 3 años. Por tanto, estos docentes que se evaluaron en el 2017, su incorporación al registro estaría vigente todavía hasta el 2020. Pero los dos, si en caso desean renovar esa vigencia para mejorar su nivel, pueden hacerlo en esta evaluación. Asimismo, los docentes que están o que fueron evaluados en el 2016, en el 2019 vence su inscripción en el registro de docentes. Entonces, ellos, si es que desean permanecer en el registro, sí o sí deben evaluarse. Ahora, la evaluación es oral y escrita. A diferencia de los años anteriores, donde se permitía que el docente se evalúe en una sola de las competencias, es decir, algunos decían evaluarse solo en el dominio escrito, porque no estaban bien en su dominio escrito, entonces se les permitía evaluarse solo en escrito. Este año ya no se permite eso, se evalúan las dos competencias. En caso el docente se evalúe, supongamos, solo en oral y no se evalúe en escrito, automáticamente es eliminada su inscripción y no tiene validez los resultados que pueda obtener si es que no se presenta a la evaluación escrita. Entonces, en otras palabras, como lo decíamos, son las dos competencias o ninguna. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro para también estar inscritos. O sea, la inscripción se tiene que realizar en las dos competencias. Los estudiantes de las carreras de educación y las promotoras obtendrán la constancia de evaluación que tendrá validez de acuerdo a la normativa vigente. Eso hay que tenerlo muy claro, igual vamos a nosotros seguir explicando más adelante qué tiempo de vigencia va a tener la constancia para las personas que no son tituladas. De los titulados es 3 años, como está establecido en la norma, en la actualidad, pero de los no titulados, ahí sí vamos a fijar más adelante qué tiempo va a tener de duración la vigencia de esta constancia. Siguiente. La evaluación de dominio
Perdón, el nivel de dominio mínimo exigido para el ingreso al registro de docentes se establece en el anexo número 1. Nosotros en el protocolo que hemos estado difundiendo y que igual vamos a también pasarlo a través de este medio, establecemos distintos niveles de dominio, tanto para las lenguas mayoritarias como el quechua, el aymara, la xánica, el shipibo, entre algunas otras. Establecemos cuáles son los niveles tanto en oral como en escrito que deben acreditar el docente para estar incorporado en el registro. Y solo en algunas lenguas minoritarias, básicamente amazónicas, es donde se está estableciendo que el nivel oral es el mínimo para incorporarse al registro. Si no me equivoco, son 6 o 7 lenguas que están en esta condición, pero las demás, las mayoritarias, tienen que acreditar los dos niveles. El proceso de evaluación. En el protocolo también que se les ha estado alcanzando a las UGELs y a las DRES, se especifica de que cada UGEL debe constituir un comité que es aprobado, conformado mediante resolución directoral. Este comité debe estar incorporado por el AGP o DGP, el especialista IB y el estadístico. El AGP o DGP va a ser el presidente de la comisión y por tanto es el que va a dirigir el proceso. Y la inscripción, como ya se había señalado en el cronograma, la inscripción se realiza según en la fecha del cronograma. Nosotros igual en el protocolo hemos ido alcanzando un cronograma con fechas tanto de la etapa de inscripción como la etapa de evaluación, la etapa de capacitación para los evaluadores. Ahora, cabe precisar, disculpen, de que la inscripción se está realizando vía página web, pero en algunos casos donde no exista la conexión de internet y esté acreditado fehacientemente esto, se está permitiendo que el comité de evaluación de la UGEL inscriba manualmente. Esta información tiene que remitirlo a la DEI para poder validar esta información antes del inicio de la evaluación en sí mismo. Hola, buenas tardes. Imainayan Kayankichis Mayacha, Kamisaraki, Yatichirinaka, Kuyakanaka, Hiratanaka. Sheteni, Batsakumet. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Estamos en este momento dando una primera información respecto de lo que será el proceso de evaluación de dominio de la lengua originaria. Más adelante igualmente vamos a detallar. Por lo pronto es una información todavía general. Como lo dijo Jordan, este proceso implica dos pruebas, el dominio oral y el dominio escrito. Por tanto, se plantean la evaluación oral y la evaluación escrita. En el caso de la evaluación oral y también de la evaluación escrita, los profesores, así como los interesados, los participantes y los comités de evaluación, los evaluadores, desde ahora ya tienen a la mano, y está en el protocolo, la rúbrica que considera cuáles son los indicadores y cuáles son los puntajes por cada indicador que se solicita que serán evaluados. Entonces, eso es un documento público y eso va a servir también como referencia para que los interesados también puedan dar una miradita y puedan de alguna manera tener un espacio de preparación. La evaluación oral, en este caso, tiene que ser individual o en todo caso, máximo por pares, es decir, 2, y será realizada al menos por 2 evaluadores. Lo que antes pasaba era que un solo evaluador se hacía cargo de 4 evaluados. Esta vez vamos a mejorar de manera que por lo menos en cada grupo hayan 2 evaluadores y evalúen como máximo a 12 evaluados. O en todo caso, en última instancia, un evaluador para 2 evaluados, pero no más. Eso a fin de garantizar la calidad en este proceso de la entrevista y también del proceso de calificación. En ese sentido, el tiempo que se ha estimado para la evaluación oral es entre 5 y 7 minutos por persona, por evaluado, y si es en grupo, entre 12 y 14 minutos.
Al culminar la evaluación oral, el evaluador tiene una ficha con los indicadores y con la escala de calificación y de la valoración. El evaluador mostrará al evaluado el puntaje alcanzado. Eso con la finalidad de evitar reclamos posteriores, porque es mejor, en el marco de un proceso de evaluación transparente, que la calificación se coloque cuando esté mirando, viendo el evaluado. En cuanto a la evaluación escrita, ya dijimos que también hay una rúbrica que implica dos habilidades, ¿no? Una es el proceso de comprensión lectora. Habrá una lectura y las preguntas de comprensión, y luego la producción escrita. Espacios para redactar dos textos, ¿no? En ese sentido, está claramente establecido en la rúbrica que puntuación se plantea para cada uno. Igualmente se aplicará, en este caso, de manera simultánea en todas las UGEL del país o sedes o subsedes designadas para este propósito. Y en este caso, como vamos a ver más adelante en el cronograma, se ha planteado que este proceso de la evaluación escrita sea el día 8 de junio. El tiempo de duración de esta prueba escrita, tanto desarrollar la comprensión lectora como producción de textos o redacción, básicamente será 1 hora, 60 minutos. ¿Qué implica entonces evaluar de esta manera? Necesitamos garantizar un equipo evaluador por cada UGEL o por cada sede o subsede, y este equipo evaluador tiene que tener como mínimo el nivel avanzado tanto en oral como en el escrito, en este caso de la lengua originaria. Ahí tenemos el registro de los años anteriores y de ahí podemos tranquilamente seleccionar a los mejores evaluadores. Pero para ello tiene que haber un proceso de selección. La UGEL y el comité, en este caso de evaluación, tienen que convocar a los mejores docentes, ¿no? Con este perfil establecido, quienes se inscribirán, en todo caso ya se vienen inscribiendo en la página web del Ministerio de Educación, en el formulario de inscripción para evaluadores. En este portal simplemente seleccionan evaluadores y se inscriben. Según tenemos el reporte, a la fecha ya hay como 600 inscritos para este curso virtual que el Vinedo va a ofrecer. En caso no se cubra el número del comité de evaluación, siempre ocurren porque somos un país diverso y hay distintas condiciones también en función a las lenguas. En coordinación con los representantes, o sea, con nosotros y con la comisión correspondiente, se tienen que tomar también algunas medidas a fin de no dejar sin evaluación, sin este proceso a los participantes. Los postulantes a evaluadores deben participar, ya hemos dicho, en el curso virtual, que nosotros ya tenemos un cronograma y que ya se han abierto las inscripciones correspondientes y que nosotros vamos a desarrollar como DEIP, como Ministerio de Educación. Igual en este proceso, el procesamiento y publicación de resultados se va a dar en la UGEL. A diferencia del año pasado, el comité de evaluación de cada UGEL ingresa los resultados en el aplicativo que la DEIF enviará a cada comité, a cada UGEL. Ahí podrán también revisar y podrán contrastar la digitación de las calificaciones con las evidencias, en este caso con las fichas y con las pruebas, y si hay errores hay que subsanarlos inmediatamente. Igualmente, el comité de evaluación, la misma UGEL, publicará los resultados en la sede de la UGEL. Son resultados preliminares que tienen que publicar inmediatamente concluido el proceso de evaluación. La misma UGEL, el mismo comité, recepcionará los reclamos, ¿no? Y también tendrá que absolver durante los 2 días luego de publicar, en este caso, los resultados, y también deberá resolver, si el caso lo merita, revisando incluso las evidencias, en este caso las fichas. Ese es el proceso y esa es la innovación. Queremos que
ya cada UGEL pueda determinar con autonomía, en este caso, su propio proceso de evaluación emprendida en este año. ¿Sí? Luego de los reclamos y de haber resuelto estos procesos, ya el aplicativo tiene que ser remitido al Ministerio de Educación con copia a la Dirección Regional. Igualmente, el Comité de Evaluación coordina con el representante de la DEIP, Vira, que estará en cada UGEL a fin de trasladar las evidencias físicas y digitales. Finalmente, en este caso corresponde al Ministerio de Educación, a la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, revisar los resultados enviados por cada UGEL y contrastará también a fin de garantizar la transparencia del proceso con las evidencias que la UGEL y los comités de evaluación nos remitan. Estas constancias serán remitidas, en este caso, cuando ya tenemos el resultado final, las constancias serán remitidas a la SUGEL para su entrega gratuita a los docentes y no docentes que al menos hayan obtenido el nivel mínimo exigido en el anexo 1, tal como ya lo ha comentado el doctor York. Siguiente, por favor. En cuanto a las funciones de la DEI, nosotros básicamente como Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y la DIGEI Vira, vamos a dar la asistencia técnica a través de varios aspectos. Uno de ellos es que vamos a desarrollar el curso virtual para evaluadores a través del portal Perú Educa. Este curso tendrá una duración de 5 semanas y se inicia el 1 de abril, como vamos a más adelante en el cronograma, y en este momento ya se están inscribiendo. Igualmente, luego del curso virtual, vamos a ofrecer también una capacitación presencial en las sedes regionales o algunas sedes que nos pongamos de acuerdo con los comités de evaluación. Entonces, al terminar este curso presencial, ya cerraremos el tener un equipo de evaluadores capaz de desarrollar el proceso. Estos evaluadores que culminen satisfactoriamente el curso virtual y también desarrollen el curso presencial, podrán ser admitidos, ser parte de un padrón de evaluadores y recibirá una constancia de nuestra dirección, de manera que les sirva como un antecedente importante en su proceso formativo como evaluador que tanto necesitamos para seguir desarrollando los siguientes procesos. El comité de evaluación elegirá entonces de este padrón el número de evaluadores que necesita, ¿no? En función a la cantidad de docentes que se han inscrito para ser evaluados en cada UGEL. Entonces, como ya se ha detallado, tenemos diferentes responsabilidades por cada instancia del sector. En el caso de la DEI Vira, por cada región, la DEI va a designar un representante quien cumplirá las siguientes funciones de asistencia técnica: brindar asistencia técnica propiamente, coordinar sobre el proceso, apoyar en la difusión, absolver consultas referidas al proceso de evaluación que se presenten en la región, verificar que se respeten los protocolos y horarios de evaluación establecidos, e identificar y reportar los incidentes durante el proceso de evaluación. En el caso de las UGEL, en el caso de que además se designaran sedes y subsedes, porque en algunas zonas, sobre todo en zona amazónica, es donde vamos a designar algunas subsedes por cuencas. Por ejemplo, en Datén del Marañón posiblemente va a ser así. Entonces se va a designar un representante que cumplirá las siguientes funciones: coordinar sobre el proceso, sobre el desarrollo de la evaluación, garantizar el buen desarrollo de la evaluación, reportar sobre el estado del proceso de evaluación, coordinar la consolidación de los registros de evaluación oral y escrito, y trasladar las evaluaciones oral y escrita a la sede central del INEDU. Siguiente. Las funciones de la DRE, entre otras, porque solo estamos señalando algunas, es dar seguimiento y supervisar el proceso de evaluación de la lengua originaria, garantizando su transparencia y cumplimiento según cronograma. Apoyar a todas las UGELs de su jurisdicción, sobre todo las que tienen mayor cantidad de docentes inscritos para la evaluación. En el caso de la UGEL, alguna de las funciones también es conformar el comité de evaluación de dominio de la lengua indígena u originaria,
garantizar los ambientes necesarios para llevar a cabo la evaluación oral y escrita, apoyar en el proceso de inscripción a los participantes que se encuentran en zonas sin conectividad a Internet y asegurar la objetividad y transparencia durante el proceso de evaluación. Siguiente. Las funciones del comité de evaluación es difundir la convocatoria, inscribir de manera física en las zonas donde no existe Internet y además remitir esta información, todas estas fichas de inscripción a la DEIP de manera digital, o sea, tienen que escanearla y enviarnos. Además, conformar el equipo de evaluadores de la UGEL según las lenguas originarias de evaluar y además según la cantidad de inscritos. Por ejemplo, en una UGEL donde se vayan a evaluar, supongamos, 1000 personas, tendrán que ser 10 o 15 evaluadores. Pero en una UGEL donde se vayan a evaluar 5000, tendrán que ser una mayor cantidad. Tendría que ser proporcional a la cantidad de inscritos. Asimismo, tiene que monitorear la evaluación, publicar los resultados al término de la evaluación oral y escrita, recibir y resolver los reclamos en las fechas estipuladas en el cronograma, remitir los resultados del proceso de evaluación a la DE y a la DEIP. Siguiente, por favor. Bueno, llegamos a la parte del cronograma. Efectivamente, el protocolo tiene este documento, esta última parte que indica las fechas, los plazos de distintas actividades para cumplir este proceso. En principio, nosotros hemos cumplido con comunicar oficialmente a todas las direcciones regionales, gerencias regionales y a todas las UGEL el inicio de este proceso. Eso estaba con fecha de 14 de marzo y prácticamente a la fecha todos conocen de este proceso. En segundo lugar, está la conformación de comités de evaluación en cada UGEL. Este tiene un plazo igualmente corto, hasta el 29 de marzo. Todas las UGEL han debido constituir su comité y debidamente reconocido por una resolución directoral. Entonces, es un proceso rápido y hay muchas UGEL que han constituido y otras que están en proceso. No nos olvidemos que este proceso se cumple el 29 de marzo. Siguiente proceso es la inscripción vía web de los evaluados. También el 15 de marzo se ha aperturado oficialmente en el portal y en el link que hemos hecho de conocimiento. Y esta inscripción de los interesados para ser evaluados tiene un plazo de mes y medio, es decir, que empieza el 15 de marzo y termina el 30 de abril. A la fecha, según nuestro reporte, tenemos un poco más de 11.000 inscritos, ¿no? Como cuarta etapa, tenemos la inscripción vía web también de los evaluadores por UGEL. En este caso, también se ha aperturado desde el 15 de marzo y vence el 27 de marzo. Entonces, hasta el 27, todos los candidatos a ser evaluadores deberían estar también inscritos. En ese sentido, el papel que van a cumplir las UGEL y los comités de evaluación es importante porque ellos son quienes tienen que invitar y garantizar que, si no es todos, la mayoría de los evaluadores pueden inscribirse de este curso que va a durar, hemos dicho, 5 semanas. Luego tenemos la preselección de los evaluadores inscritos en la web para el curso virtual. Entre el 28 y 29 de marzo, nosotros como Minedu vamos a filtrar la información para seleccionar quiénes son aquellos candidatos que van a desarrollar el curso. Este proceso vamos a comunicar el día 29 de marzo. Igualmente, el siguiente proceso es el desarrollo del curso virtual para los evaluadores. En este caso, el curso ya con la preselección determinada va a empezar el día 1 de abril y terminará el 5 de mayo. Es un curso de 5 semanas, ¿no? Por tanto, es rápido y vamos al final certificar también de este proceso, ¿no? Siguiente aspecto del cronograma, tenemos la capacitación a especialistas que forman parte del comité de evaluación. En el país tenemos 157 UGELs que tienen
escuelas, instituciones EIB. Por tanto, en ese 157 vamos a garantizar el cumplimiento de este proceso y un representante del comité de evaluación ya constituido, en este caso estamos diciendo que sea el especialista EIB o el que hace, el que representa, asistirá a un curso en Lima de 2 días, 27, 26, 27 de abril, para capacitarlos, ¿no?, en este proceso. Igualmente tenemos la capacitación a los responsables de la DEIP de Ijeibira, que van a cumplir el rol de apoyo, de monitoreo y de asistencia técnica, tanto en las regiones como en cada una de las UGEL. Luego tenemos la notificación a la UGEL de los evaluadores que aprobaron el curso virtual. Eso lo haremos el 7 de mayo. O sea, el 7 de mayo ya sabremos que docentes, evaluadores, están aptos para ir a la siguiente etapa, que es el curso presencial, ¿no? Efectivamente, en el punto 11 tenemos el curso presencial al equipo de evaluadores en cada sede regional o en alguna sede que nos pongamos de acuerdo en el curso del 26 y 27 de abril. Igualmente tenemos la constitución final de los equipos de evaluadores. O sea, el 26 de mayo debemos ya tener constituido totalmente el equipo de evaluadores por cada UGEL. La evaluación oral estamos planteando que sea a partir del 31 de mayo al 8 de junio. El 31 de mayo es un sábado y el 8 de junio también es un sábado. La evaluación oral puede empezar un sábado o cada UGEL va a determinar un cronograma respectivo dependiendo de la cantidad de inscritos que tiene en cuanto a ser evaluados. Y pueden incluso, porque el 8 de junio es la evaluación escrita, pueden incluso el mismo día 8 de junio, porque hay docentes que llegan solo para la evaluación escrita y no han tenido espacio más antes para participar de la evaluación oral. Por eso que hemos establecido que el mismo 8 de junio también pueden ser evaluados oralmente, luego de dar, lógicamente, la evaluación escrita. Y la evaluación escrita está estipulado, es una prueba nacional, a nivel nacional, para el 8 de junio. La publicación de los resultados en la sede de cada UGEL se va a dar entre el 9 y 10 de junio, dependiendo cómo cada UGEL va concluyendo su proceso. La presentación y absolución de reclamos en cada UGEL se va a dar también entre el 11 y 12 de junio. El envío final de los resultados preliminares por cada UGEL al Ministerio de Educación se va a dar el 13 de junio y el envío de evidencias a la UGEL, de la UGEL al Minedu igualmente, tiene que ser a partir del 14 de junio. El Ministerio de Educación va a revisar los resultados, va a contrastar con las evidencias por UGEL del 17 al 21 de junio y el resultado final del proceso y entrega de las constancias será a partir del 22 de junio. Este es el cronograma, ¿no?, que se ha establecido oficialmente y está también en el protocolo y está circulando también en varias comunicaciones de difusión. Para cualquier consulta adicional, ahí está el teléfono correspondiente, que es el de la sede central, y el anexo 21165, y el correo electrónico oficial es evaluacionlo, no es 10, cuidado, evaluacionlo, @minedu.gov.pe. Esta sería esta primera parte de la presentación y estaremos atentos, muy atentos con las preguntas, las consultas que desean hacer. Sí, vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan formular sus consultas. Como ustedes habrán podido observar, el proceso de evaluación tiene similitudes con los procesos de los años anteriores, sin embargo hay diferencias bien marcadas, entonces no es necesario, o en todo caso hay que tener en cuenta estas diferencias que se están realizando en este nuevo proceso de evaluación. Es un proceso en el cual se busca garantizar no solo la calidad, mejorar la calidad de la educación, sino también mejorar la transparencia en los resultados. O sea, nosotros queremos que el docente evaluado esté conforme con sus resultados y que en los procesos de selección de personal que se van a realizar durante el año o los siguientes años puedan participar todos aquellos que estén inscritos en el registro. Solo recordarles que
El requisito de estar incorporados en el registro de docentes bilingües sirve tanto para nombramiento, para contratación, para racionalización e incluso para contratación docente. Entonces, en todos los procesos que en adelante está desarrollando el Ministerio de Educación, el requisito indispensable es que el docente esté inscrito en el registro. Por tanto, es importante que todos los docentes se encuentren en el registro con los dominios o que deben acreditar los dominios que se establecen en el anexo 1, porque, disculpen que insista, es el proceso mediante el cual nosotros podemos verificar si el docente domina o no la lengua originaria. No hay otro medio para acreditar que el docente domine la lengua originaria. El único medio es el registro de docentes bilingües y es el que se va a seguir exigiendo en los años próximos, así como ustedes han podido observar en los procesos de contratación que se han venido realizando, en el proceso de nombramiento también. Entonces, es importante que los docentes se evalúen y que ustedes como comités, como especialistas, convoquen a los docentes para que se evalúen de ese proceso y no tengamos problemas durante este año o los próximos que se vienen. Gracias. Buenas tardes nuevamente con todos y todas. Bien, entonces tenemos aproximadamente 40 preguntas que vamos a estar respondiendo de manera alternada entre mi colega Oscar y yo. Por ejemplo, vamos a empezar con la UGEL Carlos Fermín Fiscaral. Nos pregunta o nos comenta, el detalle es que nadie quiere asumir el rol de evaluador. Es cierto, es uno de los, digamos, inconvenientes que vamos a tener en este proceso, debido a que en anteriores procesos de evaluación que se han realizado, no se les entregaba algún documento, no había facilidades para esta persona, para el rol que cumplía esta persona. Sin embargo, para el proceso del 2019, hemos previsto como DEIP otorgar una constancia que lo acredite como evaluador, además de inscribirlo en el padrón de evaluadores que también estamos creando, de tal manera que este docente tenga un reconocimiento especial a la labor que va a realizar. Entonces, además de algunas facilidades adicionales que puede otorgarle la UGEL. Entonces, creemos que con estas facilidades y estos estímulos que va a venir de parte de la DI, van a haber algunos, o van a haber, digamos, más cantidad de docentes que sí deseen participar como evaluadores. La UGEL Condorcanqui nos dice cuánto tiempo dura la vigencia de constancia de la lengua originaria. Como se había establecido en la resolución ministerial 630, el tiempo de vigencia de la constancia es de 3 años. Entonces, los docentes que se evalúan en este proceso o que se evaluaron a los años anteriores tienen vigencia de 3 años su inscripción en el registro. En los años anteriores es importante recordar que para estar incorporado en el registro era importante que el docente acredite como mínimo el nivel oral básico. Entonces, con ese nivel era inscrito en el registro. Si es que, por ejemplo, el docente fue evaluado en el 2017, su evaluación oral, y en el 2018 se evaluó en el escrito, tiene que tener en cuenta la fecha en que se evaluó el oral. Esa es la que manda en los procesos anteriores. Para el proceso, las dos evaluaciones, como les decía, deben realizarse. Entonces, ya no está permitido de que el docente se evalúe en una sola competencia, sino tiene que ser en las dos. En la UGEL Guamalíes nos dice qué va a pasar si se inscriben pocos evaluadores para el curso virtual. Bueno, es un poco lo que comentábamos. Paucar Tambo nos dice, ¿habrá alguna norma actual para que conduzca este proceso? Sí, es la resolución ministerial 630 del 2013. Ya, ahí hay algunas preguntas, creo que mayor parte respecto de los evaluadores, ¿no? La UGEL Recuay dice si el comité de evaluación tiene que llevar el curso. En los últimos días hemos consensuado con los responsables de este proceso de que el comité de evaluación sí puede inscribirse en el curso virtual, porque como quiera que el curso virtual va a ser básicamente en castellano y necesitamos que el comité de evaluación esté empapado del proceso que se va a desarrollar y sí es importante que ellos participen. Por tanto, los miembros del comité de evaluación sí podrán participar, podrán inscribirse y llevar el curso, el curso virtual de evaluador. Luego tenemos
Pau Cartambo dice, un docente que tiene como calificativo en el dominio oral avanzado, ¿podría presentarse solamente a la evaluación escrita? No, ya lo ha dicho el doctor Jordan. Tiene que ser sí o sí en ambos. Pauca del Sarazara dice, ¿qué sucedería si no se llegan a inscribir la cantidad suficiente de evaluadores? ¿Se puede invitar? Por el momento, para nosotros este curso virtual de evaluadores es una primera experiencia. Vamos a seguramente ir mejorando en los próximos años, pero siendo una primera experiencia necesitamos saber al término del proceso de inscripción qué está pasando con cada UGEL. Es más, para mañana ya podemos tener nosotros un primer reporte por UGEL para ver cuántos inscritos hay por UGEL, a fin de alertarlos, de manera que pueden también hacer una difusión e invitación. Todavía nos quedan unos 9 días, no, 7 días, en este caso, para completar el proceso. Entonces, ese reporte que hagamos el día de mañana va a ser importante. Igualmente lo haríamos también el día lunes por UGEL, ¿no? Pero en todo caso, al término de este proceso vamos a ver por casos qué está pasando, porque no todas las UGEL son iguales. Hay UGELs donde sí pueden presentarse buena cantidad de evaluadores y frente a otros que pueden ser pocos, pero eso lo veremos viendo por casos, ¿no? Continuamos entonces respondiendo a las preguntas. Dice Ugel Amar, si es del 31 de mayo al 8 de junio, es procedente programar la evaluación oral en un día laborable. ¿Qué pasa con semáforo escuela? El proceso de evaluación no es de este año. Tenemos una experiencia ganada en los años anteriores. Cada UGEL adecua su programa, su cronograma, de manera que tampoco interfiera con el desarrollo de las clases. Generalmente, hay UGELs, por ejemplo, en el caso de ANCAS hemos visto que programan el día sábado 31 y también el viernes en la tarde, que sería el 7 o el mismo sábado 8. Ahí no hay ningún problema. Pero hay otras UGEL que programan algunas tardes el miércoles en la tarde, desde las 4 de la tarde, también es totalmente procedente, de manera que no se interfiera nuevamente con el tema de las clases, ¿no? Sí, otra pregunta que nos hace la DRE Tacna es, los evaluadores que están fuera de la ciudad y donde no cuenten con conectividad, ¿cómo será su registro y capacitación virtual? Ahí lo que vamos a tratar de hacer es justamente el curso de capacitación virtual es offline. Esto quiere decir que la persona puede inscribirse o puede participar del curso en cualquier momento. Entonces, ya sea un fin de semana o un día viernes por la tarde, el docente podría hacer su capacitación en el curso virtual. Obviamente, consiguiendo el acceso al Internet en la ciudad más próxima, ¿no? La Ugel Huancasanco nos dice, en la pregunta, en el caso que ningún docente nombrado quiera ser parte como evaluador, ¿cómo se conforman los evaluadores para este proceso? En realidad no es solo para los docentes nombrados. Puede participar ya sea un docente contratado o nombrado, siempre en cuando cumpla la condición de estar incorporado en el registro de docentes bilingües y que acredite tanto el nivel avanzado en el dominio oral como el nivel avanzado en el dominio escrito de la lengua originaria. Entonces, no es si es nombrado o no el requisito. La UGEL Maynas manifiesta el malestar de docentes CIB del pueblo quichua, en el sentido de que la evaluación que les aplicaron anteriormente es en quechua y ellos no hablan quechua, sino quichua. Como comprenderán, no es lo mismo. Bueno, efectivamente, el pueblo quechua es grande y la lengua también. Una familia tiene variantes. Las grandes variantes, efectivamente, en lo escrito estamos intentando reflejar esa variante. En el caso de la parte del quichua de esta zona, sí va a tener su propia evaluación, ¿no? Ahí no hay por qué preocuparse. La red de Ayacucho nos dice, en caso de no ocurrir con docentes evaluadores, ¿se puede solicitar la participación de otras instituciones, como por ejemplo academias? Como lo decía Oscar hace un momento, y como lo señalé también al principio, nosotros consideramos de que sí van a haber evaluadores. Entonces, solo en casos donde no haya, es donde vamos a ver en coordinación con cada comité, caso por caso, cuál sería la solución más idónea.
Por el momento es la inscripción según el cronograma y con los actores que esté establecido en el cronograma. Entonces, por el momento no podrían participar otras instituciones u otras personas que no sean los docentes que estén en el registro de docentes, valga la redundancia. La UGEL Lambeque está un poco preocupado por el tema de los plazos, ¿no? Efectivamente, los plazos son cortos, sobre todo para los evaluadores, nosotros somos conscientes, pero también ustedes deben saber que nosotros inicialmente habíamos pensado hacer este proceso de evaluación en el mes de septiembre-octubre, ¿no? Con toda la tranquilidad. Sin embargo, se nos ha pedido por el tema del nombramiento que una buena cantidad de profesores quieren nombrarse este año y necesitan la constancia. Por ahí que los plazos han sido un poco ajustados, pero igual todavía estamos a tiempo como para poder revertir la situación y podamos difundir lo más que podamos. Y cuando ya terminen las fechas que estamos poniendo como vencidas en el plazo, ya veremos qué alternativa podemos pensar en aquella SUGEL donde probablemente van a haber muy pocos evaluadores. La UGEL Guamalíes nos dice, ¿el curso virtual será flexible en su desarrollo o tendrá fechas para ir desarrollando los módulos? Como lo decía hace un momento, el curso virtual es offline, entonces los módulos pueden ir desarrollándolo cada persona, cada docente, según sus propios tiempos, según los propios espacios que tenga. Entonces, digamos que esa es la flexibilidad que tiene. Una semana está pensado desarrollar una unidad, ¿no? Por tanto, en esa semana el participante podría desarrollar o en las noches o fin de semana de manera que se pueda cumplir con lo que está programado el desarrollo del módulo. La UGEL pausa. A Mainas, bueno, ya respondimos. La UGEL pausa de Ayacucho nos dice Paucar de Sarazara. Si los evaluadores no tienen acceso a Internet, ¿cómo podrán ser capacitados? Sí, ya la respondimos esa pregunta también. La UGEL Lucanas de Ayacucho nos pregunta la vigencia de la constancia de la inscripción en el registro de docentes bilingües. ¿Seguirá teniendo una duración de 3 años? Efectivamente, para los docentes titulados sí va a tener ese tiempo de vigencia. Como lo decía hace un momento en la exposición, en el caso de los docentes no titulados, es donde más adelante estaremos comunicando el tiempo de vigencia que va a tener sus constancias de inscripción. La mujer Jorge Basadre nos dice, tenemos instituciones de revitalización para contratar y o nombrar personal en dichas plazas. ¿Es necesario que tengan el nivel avanzado en la lengua escrita y oral? En el caso del nombramiento y o resignación, la, la norma respectiva establece los niveles que deben acreditar los docentes. Por ejemplo, en el caso del quechua, normalmente se establece el intermedio, tanto oral como escrito, para poder nombrarse o reasignarse en esa plaza. En las lenguas amazónicas es donde se baja un poco el nivel, pero en la mayoría también tiene que acreditar el nivel intermedio del dominio oral. Pero, como les decía, en cada norma es donde se establece cuál es el nivel de dominio que debe acreditar la persona. La Eugel Condorcanqui nos dice, si algunos fueron evaluados en el año 2016 y no aparecen en el registro, ¿tendrían que inscribirse para ser evaluados? Si es que se evaluaron en el 2016 y no aparecen en el registro, es porque seguramente no lograron acreditar el nivel mínimo para incorporarse en el registro. Por tanto, no han estado incorporados nunca en el registro y por tanto, si es que desean inscribirse o estar incorporados en el registro, deben evaluarse. La UGEL Recuay nos dice, ¿cuál es el mínimo de nivel para ser evaluador? A nivel oral y escrito es avanzado. Igualmente, pausa, dice cuál es el tiempo de vigencia de los docentes no titulados. Ya lo ha contestado en este caso el doctor Jordan, que eso posteriormente va a salir seguramente alguna norma donde va a indicar efectivamente, pero estamos desde ahora diciendo que todos los años habrá evaluación y sobre todo para los contratados puedan tener su constancia y no se perjudiquen, ¿no? La UGEL Puno dice, desde Puno nos dicen, es posible que en la SUGEL que necesiten incorporar el equipo de evaluadores que no están en el Registro Nacional de Docentes Bilingües. No, definitivamente por ahora todos los docentes
evaluadores que sean evaluadores tienen que estar en el registro. Eso sí o sí. Desde la UGELPA Cortamos nos dice, el comité de evaluación tendrá presupuesto para movilizarse, puesto que la mayoría de docentes que evaluarán laboran en instituciones educativas lejanas. Bueno, ahí durante los años anteriores, como ya lo ha dicho Oscar, este no es el primer proceso de evaluación de dominio de lengua que estamos realizando. Entonces, durante todos los años nosotros, como personal de la DI, del Ministerio, hemos estado comunicando de que la evaluación propiamente es una actividad de la UGEL. Nosotros como Ministerio de Educación brindamos los instrumentos, brindamos las herramientas y la asesoría técnica, pero es un proceso de la evaluación destinada a los docentes. Entonces, el proceso en sí está a cargo de la UGEL. Por tanto, la UGEL, en coordinación con las direcciones regionales de educación y con sus gobiernos regionales de educación, deben gestionar estos presupuestos y deben gestionar la incorporación de estos presupuestos en sus POAs a fin de que todo el desarrollo de la evaluación en sí pueda estar presupuestada y asuma todos los gastos que se puedan presentar. Ahí es necesario señalar que, por ejemplo, en el caso de las pruebas escritas, de las pruebas orales, tanto de las rúbricas como tanto de la evaluación oral como de la evaluación escrita, nosotros como Ministerio de Educación vamos a proporcionarlo. Entonces, en ese caso, no es necesario que presupuesten ese gasto porque no hay necesidad. Pero en los demás gastos que considere la UGEL que van a incurrir, en eso sí es necesario que destinen un presupuesto. Recusco dice, si una persona domina el nivel oral y escrito de lengua originaria en un nivel avanzado, pero no está en el registro, ¿puede inscribirse como evaluadora? No, definitivamente no. Por ahora estamos diciendo que tiene que estar en el registro para ser evaluador. De la UGEL Paruro nos dicen, los especialistas del UGEL que se encuentren en nivel avanzado e intermedio en ambos dominios, ¿se pueden inscribir como evaluadores? No, solo los que están en el nivel avanzado pueden ser evaluadores siempre y cuando su constancia esté vigente. Ugel Canas también dice casi del mismo tema, en caso no se inscriban en mi Ugel la cantidad necesaria, ¿cuál es la opción? Claro, repito, este es un proceso, vamos a ver caso por caso, vamos a ir resolviendo, por eso tenemos en contacto con un equipo, en este caso de esta dirección, así como los coordinadores regionales de DIGEIVIRA, igualmente van a haber responsables por cada UGEL desde el Ministerio de Educación. Vamos a ver por casos qué es lo que pasa en cada UGEL respecto a la cantidad de evaluadores que necesita y qué salida podemos ofrecer. Por lo pronto, lo que el Ministerio, en el marco de la asistencia técnica, está ofreciendo es desarrollar un curso virtual para los evaluadores que va a ser, lógicamente, certificado y es un antecedente importante en su calificación profesional y también vamos a hacer que como ministerio se pueda gestionar que las direcciones regionales de educación y la SUGEL puedan estimular a través de una resolución directoral la labor que van a cumplir los evaluadores. Bien, de la UGEL Guamalías nos dicen, las constancias deben tener el mismo tiempo de vigencia tanto para docentes nombrados y contratados. No debe haber discriminación. Además, es sobrecargar la labor de los UGELs con evaluaciones a año a los contratados porque son mayoría en algunas. No se trata de discriminación, sino más bien de diferenciar procesos. Recuerden que el registro es de docentes y por tanto un docente es aquella persona titulada. Según la ley de la forma magisterial, es una persona titulada. Sin embargo, por la necesidad de personal, la necesidad de servicio que tenemos debido a que en algunas zonas existe falta de docentes, es que se permite la inscripción de personas o de estudiantes o de egresados que no necesariamente cumplen con la condición de tener el título profesional. Entonces, por eso es que justamente se trata como una excepción el tema de su inscripción, así como la emisión de sus constancias. Tenemos que recordar, como le decía, que el registro es de docentes. Ese es el nombre del registro y por tanto tenemos que cumplir nosotros como sector de educación esa prerrogativa. Entonces, nosotros estamos dando consideraciones especiales para las personas que no cumplen este requisito y por tanto también tenemos que tener el tratamiento de igual manera. No es en ningún caso una discriminación, sino más bien es un tratamiento para diferenciar la situación contractual de la persona. El Reñafe dice, las evaluaciones escritas son diferenciadas por dominios por cada nivel. La evaluación escrita es una para todas.
para todos, ¿no? Es en función a la capacidad de respuesta que tienen los profesores, se van ubicando en los niveles correspondientes. No hay una prueba para cada nivel, es una sola prueba y en función a lo que desarrolla se van ubicando de acuerdo a la puntuación que sacan. Por eso hay un rango, ¿no? Hay un rango en este caso de calificación para cada nivel. Luego la UGEL, Ok. la DRE Junín dice, la región Junín hace la consulta sobre si no se cubre la cantidad de evaluadores, en especial el de Quechua, ¿qué hacer? Asimismo, no se cuenta con el presupuesto correspondiente. Bueno, en el tema del presupuesto ya contestó el doctor Jordan. En el caso de los evaluadores, igual. Efectivamente, nosotros estamos mapeando en varias zonas del país donde podríamos tener este tipo de limitación de problemas y vamos a ir coordinando con las autoridades de la zona, tanto de la dirección regional como de la SUGEL, para ver qué salida buscamos, porque no podemos hacer que los profesores participantes puedan quedarse sin ser evaluados. De la UGEL Canas nos dicen, ¿los especialistas podemos inscribirnos como evaluadores? Sí, sí pueden inscribirse siempre y cuando acrediten el nivel avanzado del dominio de la lengua. De la UGEL Cobamba nos dicen, si no se cuenta con suficientes postulantes evaluadores con nivel de dominio avanzado en oral y escrito, ¿se puede considerar a otros participantes con niveles inferiores, por ejemplo, intermedio? No, solo es para aquellos que tienen el nivel avanzado. De Castro Virreina nos dicen, las localidades de la provincia en su mayoría no cuentan con el servicio de Internet. ¿Cómo se van a desarrollar el curso virtual para los evaluadores? Bueno, ahí vamos a analizar la situación para poder ver qué solución le damos. Ahorita, digamos que las condiciones están establecidas en esa manera, pero vamos a ir igual analizando caso por caso para ver cuál es la solución más idónea. Es el Paucar, mismo caso de Paucartambo, ¿no? Porque la preocupación es que hay comunidades también amazónicas en la mujer Paucartambo y no habría suficiente cantidad de evaluadores. Efectivamente, es otro punto que tenemos que analizar, por eso necesitamos primero saber exactamente cuántos se han inscrito al final del proceso de inscripción, en qué lengua se han inscrito para dar la evaluación y en función a eso necesitamos preparar rápidamente la respuesta, tanto evaluadores como también el material correspondiente. Pero eso lo vamos a hacer en su momento, ¿no? uh-huh. De la UGEL Tacna nos dicen, los docentes que en anteriores evaluaciones estuvieron en nivel avanzado, tanto en oral como en escrito, pero ahora no se encuentran en el registro, ¿pueden inscribirse como evaluadores? No, porque la condición, además de acreditar el nivel avanzado, es que estén incorporados en el registro, es decir, tener la constancia vigente. Si no está en el registro, simplemente nosotros no podemos dar fe de si el docente domina o no domina la lengua originaria. Castro Virreina nos dice, si no se inscriben los evaluadores, ¿qué va a pasar? Este es un curso virtual, repito, es una experiencia, primera experiencia del ministerio y los que participan de este curso, lógicamente, van a tener su Certificación. constancia correspondiente de una parte, pero hay otro curso que es presencial. Si no participaran del curso virtual que va a tener su plus correspondiente, tenemos que garantizar que en el curso presencial sí puedan participar los profesores que faltan. De hecho, a diferencia de los que desarrollaron el curso virtual, tendrá igualmente su correspondiente constancia, pero ya no tanto como que el que ha llevado el curso presencial, ¿no? Pero eso tenemos que ir desarrollando también resolviendo esos problemas. Sí, de la UGEL Mariscal Nieto nos pregunta nuevamente si es que los evaluadores deben acreditar el nivel avanzado. En efecto, tienen que acreditar el nivel avanzado para poder ser evaluadores. Fue el pausa, dice, del 31 de mayo al 8 de junio, la evaluación oral se desarrollará todo el día o solo por las tardes. ¿Qué sucederá si no se llegan a escribir la cantidad suficiente de los... Bueno, en el caso del cronograma de evaluación, cada UGEL va a tener que determinar en función, primero, a la cantidad de inscritos en su UGEL. ¿Qué cantidad de docentes se han inscrito en mi UGEL? Y entonces, ¿cómo necesito enfrentar este proceso? ¿Qué cantidad de evaluadores necesito? Es importante hacerlo eso, pero por lo pronto, quisiéramos que la cantidad de evaluadores efectivamente sea mayor de los que necesitan. Es decir, quisiéramos que la cantidad de evaluadores que participen del curso virtual y también presencial sea mayor de la cantidad que vamos a necesitar en el proceso. Eso sería interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero en el desarrollo mismo de la evaluación, eso
cada UGEL desarrolla en función a su realidad y en función a la experiencia que también hemos aprendido. No olvidemos que cada año desarrollamos y siempre sacamos una lección aprendida. Bien, de Eugel Mariscal Nieto nos pregunta, ¿qué pasa si el evaluador del año anterior, su constancia ha vencido para este año? ¿Puede pertenecer al equipo evaluador de 2019? No, o sea, es necesario repetir de que el docente debe estar con la constancia vigente de la incorporación en el registro. De la Eugel Guarmey es una pregunta similar, o sea, tampoco, por más que en el 2015 o 2018 tenga el nivel avanzado o intermedio, si es que no cumple con la condición de estar vigente y además de acreditar el dominio avanzado, no puede ser inscrito. En la UGEL Huamanga, bueno, la UGEL Huamanga sugiere que la evaluación se lleve a cabo en cada UGEL donde labora. Efectivamente, en la ficha de inscripción, en la página web encontrarán en la última parte de la ficha, los que se inscriben, se dice claramente que la evaluación de los inscritos para este proceso se dará en la UGEL donde labora. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, por favor. Y eso también tiene que salir de las propias UGEL, porque resulta que efectivamente hay diversas situaciones, muchos docentes desean dar en otra UGEL donde no labora. Y eso causa efectivamente varios problemas, sobre todo de logística, que no puede prever la UGEL que recibe esa cantidad de evaluados, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. De la UGEL Casma nos preguntan si los integrantes del comité de evaluación de la UGEL pueden también ser evaluadores. Sí, sí pueden ser evaluadores siempre y cuando acrediten las condiciones establecidas. Nivel avanzado del dominio oral y escrito y estar inscritos en el registro, o sea, tener constancia vigente de la inscripción. De la UGEL Sucre nos dicen qué va a pasar con evaluadores inscritos que no pueden llevar el curso virtual. Bueno, ya lo ha respondido Oscar sobre este tema. De la UGEL Ferreñafe nos dicen los docentes que están en nivel avanzado, en oral y escrito, siempre deben estar inscribiéndose para ser evaluados, porque si ya tienen 3 evaluaciones consecutivas, ¿qué se debe hacer en esos casos? ¿Qué pasaría si no se presentan postulantes evaluadores? Bueno, en el caso de, para responder la primera pregunta, sobre los docentes que están en nivel avanzado en oral y escrito, siempre deben estar inscribiéndose para ser evaluados. En, en evaluación de dominio de lenguas, tanto indígenas como extranjeras, siempre las competencias se evalúan cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden ir mejorando sus niveles o como por la falta de uso del mismo, esta lengua, es que pueden ir perdiendo algunas capacidades. Es por eso que tanto, por ejemplo, hablando de lenguas extranjeras como el inglés o el francés, cada 2 años deben renovar su evaluación. En el caso de la lengua originaria estamos pidiendo más bien que la vigencia sea de 3 años. Estamos dando un año adicional a lo que se realiza en otras lenguas. Entonces, sí es necesario que se evalúen constantemente. No anualmente, pero sí cada 3 años. 43. Pregunto 43. Los docentes, Irene dice, los docentes de nivel avanzado no desean inscribirse como evaluadores. ¿Y qué alternativas se debería priorizar? Sí, pues otra vez estamos en lo mismo. Ustedes saben que la educación intercultural bilingüe es una propuesta relativamente nueva que está avanzando, pero con muchas limitaciones de este tipo. Y nosotros acudimos al compromiso y a la identificación que tienen muchos de mis colegas, muchos de nuestros hermanos, maestros, maestras, y que lo hacen con mucha voluntad, porque son parte de un pueblo, se identifican parte de una lengua. Ahí quiero yo hacer también que ustedes hagan llegar ese sentimiento, ¿no? Y comprometer a nuestros hermanos docentes para que puedan asumir el reto de ser evaluador y que puedan por ello, lógicamente, tener como estímulo, por lo pronto, un documento, una constancia, una acreditación y también, ojalá, una resolución de reconocimiento y felicitación, ¿no? De la UGEL Mariscal Nieto nos preguntan si un docente se puede evaluar en otra UGEL distinta a la que pertenece a su plaza por cuestión de cercanía. Sí, o sea, sí puede ser inscrito en otra UGEL o la UGEL que le quede más cercana. O sea, esta facilidad se le da a los docentes
para evitar que se trasladen a una zona más distante, ¿no? Entonces, ahí digamos que solo es necesario señalar en qué UGEL perdón, en qué UGEL labora y en qué UGEL desea evaluarse. Ya. Ahí, claro, ahí, como decía el reclamo de Huamanga, efectivamente, o sea, hay que hacer lo posible que la evaluación que dé la participante o el participante se dé en la UGEL donde labora principalmente, ¿no? Ujú. Justamente para evitar que el tema logístico y pueda sorprender también a las UGEL anfitrionas, en este caso, donde darían una posible evaluación. La UGEL Yunguyo dice, el problema es el presupuesto para retribuir económicamente a los evaluadores. Sí, pues ese es un tema que ya hemos abordado, ¿no? Mm, Estamos acudiendo en este caso. El asunto es que, por favor, año tras año estamos desarrollando la evaluación y vamos a desarrollar la evaluación. Por tanto, ya es una actividad de la UGEL. La UGEL tiene que empezar a gestionar su propio presupuesto para este proceso. La RMO 630 considera que la función de desarrollar la evaluación es de la UGEL. Por tanto, la UGEL tiene que echar mano de ese marco legal para pedir, para incorporar en sus POI, como lo han hecho, como lo están haciendo muchas UGEL, para incorporar en sus POI justamente el presupuesto que necesita, que es mínimo, pero sí es necesario hacerlo. Por tanto, la EIB y nuestras lenguas originarias se visibilizan mejor, por ejemplo, en una planificación presupuestal. Eso tenemos que acostumbrarnos a hacer. mm, Nos dice de la UGEL Jorge Basadre, el evaluador necesariamente tiene que ser docente. Sí, porque es la única forma de nosotros de acreditar de que el docente esté en el registro de docentes, valga la redundancia, para que así nosotros podamos dar fe de si domina o no la lengua originaria. No tenemos otra forma de verificar o de constatar que la persona acredite el nivel exigido para ser evaluador. De la UGEL Wari nos dice un docente que se inscribió actualmente, tiene avanzado en oral e intermedio en escrito. ¿Qué pasa si se presenta solo la evaluación escrita y no la evaluación oral? Su inscripción se anula y los resultados que obtuviera en la evaluación escrita no serán consignados en el registro. Entonces, quedaría con la evaluación que tuvo, con los resultados de la evaluación anterior. Pau Cartambo dice, ¿por qué no se utiliza PP virtual para la evaluación de dominio oral y escrito de las lenguas originarias? Así es. Hemos pensado también y estamos en eso, ¿no? Como cada año necesitamos mejorar, modernizar nuestro proceso. Eso requiere, obviamente, instituciones capacitadas en este proceso que puedan ser terceros en el desarrollo de la evaluación y también presupuesto importante. Pero ese es un tema que se ha planteado en el Ministerio de Educación. Esperamos que en los próximos años podemos ir llegando a esos niveles también de virtualización de los procesos de evaluación. De la Gerencia Regional de Educación de Moquegua nos preguntan cuántos evaluadores debemos tener, ya que en la UGEL Mariscal Nieto y Sánchez Cerro tenemos alrededor de 120 participantes de quechua y otra cantidad similar de aymara. Ahí, como señala el protocolo, y como lo explicaba también Oscar, se debe tener la cantidad según la cantidad, o sea, cantidad de evaluadores según cantidad de inscritos, debe ser de manera proporcional, porque como se dijo, se explicó, es que por cada dos docentes, por lo menos deberían ser dos evaluadores. O sea, dos evaluadores deben evaluar por lo menos a dos docentes. Así debe ser la evaluación. Entonces, habría que tener en cuenta la cantidad de inscritos para determinar cuántos y además la cantidad de días, porque si hacemos un cálculo numérico, nos puede salir 60 evaluadores, pero eso hay que tenerlo en cuenta que los 120 participantes no van a evaluarse en un solo día, sino van a evaluarse en varios días y durante varias horas en la semana. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuántos para hacer el cálculo mucho más aproximado. Claro, también habría que tener en cuenta en este proceso la diferencia entre la evaluación oral y la escrita. Necesitamos evaluadores para la prueba oral, la cantidad suficiente para atender justamente en las entrevistas, ¿correcto? Y en función a los días que se va a cronogramar,
pero también la evaluación escrita, que es básicamente para calificar la prueba escrita. Y esos dos factores influyen pues en el cálculo final que vamos a tener. Nosotros en los próximos días igualmente vamos a alcanzar una propuesta de números de cuántos aproximadamente necesitamos en función a la cantidad de inscritos. Eso para que lo tengan en cuenta y les sirva como referencia. De la UGEL Tacna nos preguntan, el año pasado tuvimos problemas respecto a la cantidad de evaluadores en quechua. ¿Cómo se evaluará a los docentes inscritos? Bueno, como se dijo desde el principio, vamos a ir evaluando caso por caso. Entonces, ahora estamos en un proceso de inscripción, tratando de ver cuántos docentes tenemos, ver si con el plazo de inscripción que tenemos abierto es suficiente, o en caso no se logre inscribir a los suficientes evaluadores, entonces vamos a analizar caso por caso con el comité respectivo para ver qué solución se le da al tema. Ujel Yunguyo pregunta si podrán ser evaluadores docentes con contrato, o sea, docentes contratados porque alguno en el requisito exigido. Sí, definitivamente. Pueden ser evaluadores docentes nombrados o contratados con tal que cumplan el requisito de estar en el nivel avanzado, tanto en oral como en escrito. De Logel Huamanga nos dicen todas las evaluaciones tienen presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto para esta evaluación desde Dijeivira? Bueno, ya hemos hablado bastante sobre el tema del presupuesto. De la UGEL Mariscal Nieto nos dicen, ¿qué sucede si la UGEL cuenta con un mínimo de evaluadores? Bueno, igual ya hemos estado explicando este tema. De la UGEL Cangallo nos dicen, esta evaluación es exclusiva para docentes, porque interesados de otras profesiones que quieren inscribirse para la evaluación. En realidad, como se explicaba hace un momento, la evaluación es para docentes, o sea, para personal o para profesionales que están desarrollando labor docente. Entonces, digamos que se tiene esa exclusividad. Si es que en caso otro docente deseara, perdón, otro profesional deseara evaluar sus competencias lingüísticas, puede hacerlo con el Ministerio de Cultura, porque ellos constantemente están desarrollando también evaluaciones de competencias lingüísticas. Entonces, ahí podrían evaluarse otros profesionales que deseen medir o evaluar sus competencias lingüísticas, ¿no? Salvo que esos otros profesionales estén trabajando En en el inscripción. sector, en tecnológicos, qué sé yo, ellos sí tendrían, pero en general, si uno quiere acreditar, digamos, su dominio oral o escrito como servidor público, puede acudir, en este caso, al Ministerio de Cultura, que tienen un convenio con CINEACE, y hay instituciones que en este caso que están haciendo, acreditando esas competencias, ¿no? Uh -huh. Bueno, tal vez De yo, Lugel Paruro allá. dice, aquellos docentes que desean mejorar su nivel de dominio, pero aún continúa la vigencia de su constancia, ¿se podrán inscribir a esta evaluación? Sí, sí pueden inscribirse. O sea, pueden evaluarse para mejorar su nivel, eso sí está permitido. Sin embargo, ahí es necesario recordar de que la última evaluación es la que, digamos, los resultados de la última evaluación es la que sirven para el registro, para la actualización del registro de docentes. Entonces, si por ejemplo en el año 2018 obtuvieron intermedio intermedio y en el 2019 obtienen intermedio básico, entonces el intermedio básico es el que va a estar en el registro. Y si es que mejoran, obviamente también, por ejemplo, mejoraran a avanzado, avanzado, esos resultados son los que figuran en el registro. De lo que el Cangallo nos dicen, en este proceso de evaluación puede participar. Sí, era lo que estábamos respondiendo, ¿no? Y de la UGEL Paucartambo nos preguntan si los promotores de PRONOI se pueden evaluar. Sí, está permitido la evaluación de los promotores, o sea, está destinado para profesores titulados, para docentes, o perdón, para egresados o estudiantes, y también para los promotores de PRONOI. De Cusco nos dicen cuántos años tendrá vigencia el nivel avanzado, tanto o en oral como en escrito. Según la norma vigente, 3 años. es de 3 años. Entonces, el nivel avanzado es lo que, digamos, va a tener ese tiempo de vigencia. Yo quería, finalmente, que es la última pregunta, yo quería agradecer a los colegas especialistas de la SUGEL y la ADRE por haber escuchado esta información inicial. Vamos a tener igualmente más cursos. Tenemos que hacer una explicación detallada, por ejemplo, del tema metodológico.
no solamente a los evaluadores, sino también a los comités. Entonces, será hasta esa oportunidad. Por lo pronto, ñuqa yapamanta qankunata añachaykichis, yupaychaykichis, ichaya hukutinpipas sumaqta tupaspa, kunanhina rimanakuspa, kay qillqay rimay tupayta aswan ñawpaqman aparisun. Rimanakuspa ima sasachakuypas kanqan, ichaqa rimanakuspaya chaytapas chuyanchaykusun, tukuйsunqa. Chayllata noqanaykichik, añay. Bien, muchas gracias a todos y todas los que participaron en este proceso, perdón, en esta charla. Y finalmente recordarles de que es necesario que llenen la encuesta de satisfacción para poder compartirle tanto la diapositiva que se ha presentado en esta charla, así como demás instrumentos que puedan servir para, para dilucidar todas las consultas o dudas que pudieran tener sobre este tema. Muchas gracias. Una cuestión final que me estaba olvidando es recordarles a nuestros colegas que tenemos tareas urgentes que ya tienen fecha de vencimiento, ¿no? Primero es la constitución, la conformación de los comités de evaluación, cuya fecha de vencimiento es el 29 de este mes. Eso tiene que ser reconocido con una RD. Y luego tenemos la garantía de la inscripción de los evaluadores para el curso virtual, que esto tiene vencimiento el día 27 de este mes. Entonces son dos actividades que nos van a mover en los siguientes días. Ojalá podamos tener la mayor cantidad, en este caso de candidatos para el curso virtual, y también las 157 mujeres del país puedan ya tener su comité de evaluación debidamente reconocido por una resolución directoral. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.